Hola, buenas tardes. Su servidora, Bélgica Adriana Rodríguez Serrano, les da la más cordial bienvenida a esta su casa. Voy a empezar a platicarles un poquito sobre mi persona. Hace 19 años inicié mis labores en el Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos de Cuautitlán Izcalli. En el 2002 estuve en el plantel Gustavo Vaz, trabajando en el área de servicios escolares y en caja. En el 2009 llegué al CONALEP Tlalnepantla 3, donde la primera área en la cual estuve yo laborando fue en el área de formación técnica, realizando trabajos sobre la prueba en la. Estuve organizando horarios, poniendo algunas actividades para poder preparar a los chicos ante esta prueba. He de comentarles que las actividades que se desarrollaron en su momento permitió que nuestro plantel tuviera un buen desempeño en esta prueba y que solamente no lo hicimos por cuestión de cubrir el requisito, sino que lo hicimos convenciéndonos de que los chicos sí tuvieran estas habilidades lectoras y matemáticas para su desarrollo y sobre todo para poder hacer frente a la aplicación del examen a la media superior. La cuestión académica la tengo, mi formación está en el área de la psicología. En el 2015 empecé a estudiar la licenciatura en psicología, concluyéndola en el 2018. En ese mismo año inicié mi posgrado en la maestría de tanatología. ¿Qué fue lo que me llevó a estudiar estas dos carreras? A mí siempre me ha gustado la psicología, siempre me ha interesado el conocer qué procesos suceden dentro del individuo para llegar a estas conductas que se tienen, cuáles pueden ser los orígenes, cuáles son las mecánicas que se pudieran seguir para poder corregir esta parte. Siempre me interesó. Y al estar nosotros tratando con adolescentes, pude observar que ellos tienen muchas necesidades afectivas, físicas, cognitivas, emotivas, y entonces eso me dio como que más empuje para poder seguir estudiando y conociendo más sobre estas cuestiones de la psicología y a la vez poder compartir con ellos esta experiencia, el deseo de que pudieran seguir estudiando, ya que yo pienso que no hay edad para seguir algo. Y por diversas situaciones, pues a veces no se tienen ni los recursos ni el tiempo. En el 2015 pude tener esa oportunidad, mis hijos ya no eran tan chiquitos y de alguna manera esta accesibilidad en el colegio que estuve, pues bueno, me permitió lograr uno de mis anhelos y mis metas más deseadas en la vida. Agradezco la elección a esta videoconferencia. Soy nueva totalmente en esta área que se va a convertir en este momento en un área de oportunidad para mí. Afortunada o desafortunadamente, esta contingencia nos lleva a realizar diferentes canales de comunicación y en estas aulas virtuales, pues bueno, creo que es un buen comienzo tanto para el colegio como para su servidora incursionar. El tema del cual quiero compartirles el día de hoy es el efecto de las emociones en la comunicación de los adolescentes. Vamos a definir qué es la adolescencia y qué significa ser adolescente. La adolescencia es un término del latín adolescere, que significa crecer o desarrollarse. La adolescencia está caracterizada por una acentuada reactividad emocional, sensibilidad a la influencia de pares, así como esa impulsividad y búsqueda de emociones. Todo ello asociada a una capacidad limitada de autocontrol para afrontar estas emociones y comportamientos. Unido también a estos cambios hormonales y neurobiológicos que están determinadas en ciertas áreas del cerebro. Estas áreas del cerebro
como todos sabemos, funciones en específico. La parte frontal es la que tiene la función del pensamiento, de la estructuración del habla, de la memoria y de los movimientos. La parte parietal es la zona del aprendizaje, de los sentimientos. La parte occipital es la que va a marcar la parte de la vista y la percepción. La parietal, que son las partes de acá atrás también, el lenguaje junto con el tacto, de tal manera que todas esas partes en el desarrollo de la adolescencia se empiezan a afinar, empiezan a tomar ya su verdadero lugar. Un detalle importante y que vale la pena comentarlo es que es un mito que todos los comportamientos de los adolescentes tengan trastornos psiquiátricos. Un trastorno no se va a determinar nada más por una sola acción. Los trastornos son actos en la conducta de manera repetitiva y que al menos deben de tener una duración de 3 meses. No porque hoy el adolescente tenga una acción y una reacción a esa acción de manera espontánea, no quiere decir que por eso ya es un padecimiento psiquiátrico, o no quiere decir que el adolescente está loco. No. Esto, de acuerdo al DSM-5, tiene que cubrir una serie de criterios y un tiempo. Y el tiempo mínimo para poder determinar un trastorno es al menos de 3 meses de forma consecutiva. Otra característica de los trastornos es que esto viene por una herencia genética, algún deterioro de manera biológica o producto de algún accidente. Normalmente en los accidentes automovilísticos, cuando alguna persona llega a golpearse en la cabeza y existe un daño considerable, puede alguna de estas zonas que les mencioné hace unos momentos tener un colapso, y ese colapso puede llegar a limitar que su funcionamiento siga siendo el óptimo, el adecuado. El uso de sustancias tóxicas también hacen que el cerebro pueda tener ciertos problemas. Por eso es que no se recomienda que los adolescentes inicien su consumo del alcohol o de alguna droga a etapas tempranas, ya que el cerebro en ese momento está apenas desarrollándose, y si nosotros metemos sustancias tóxicas a ese cerebro, lo que va a hacer es inhibir el crecimiento que por naturaleza debe de seguir, o puede deteriorar dependiendo del consumo, o algún deporte extremo cuyo resultado pueda ser fatal, implicaría que ese órgano no se estaría desarrollando adecuadamente. Las emociones de los adolescentes a veces parecen exageradas, sus acciones son inconscientes y es normal que algunos adolescentes cambien repentinamente su estado emocional entre una felicidad exacerbada como una tristeza expansiva. A veces también se pueden sentir inteligentes, muy inteligentes, o saberlo todo, y otras ocasiones sentirse completamente fuera de lugar. Es importante destacar que la evolución del adolescente también va a tener su origen dentro de cómo fue su niñez, cómo se desarrolló, qué tantos apegos, qué tantas vinculaciones buenas, qué valores, cómo fue bajo qué sistema de creencias fueron educados, quién está a cargo de su educación, cómo es esta comunicación con sus padres, ya que en la mayoría de nuestros adolescentes la comunicación con sus padres no es la mejor, ya que tienen que trabajar o nada más existe una sola figura y esta tiene que sacar adelante a la familia.
Otra cosa que también puede detener un óptimo desarrollo en el adolescente es darles responsabilidades a etapas tempranas. Normalmente en algunas familias eso se acostumbraba, a que se le daba la responsabilidad al mayor de la casa, que él era el obligado y el responsable, al no estar papá o mamá, de cuidar a los que estaban, a los más pequeños. Pero la diferencia de edades era de 2 o 3 años. Seguía siendo un niño cuidando a otro niño. Entonces esto también hace que las emociones contenidas en este adolescente no puedan ser expuestas. ¿Por qué se dan los cambios emocionales? Esto se debe a los cambios neurológicos que sufre el cerebro. La zona de las emociones empieza a ser bombardeada por hormonas constantemente, provocando en el joven cambios bruscos, donde, como lo comentábamos hace rato, podría pasar de una felicidad absoluta a una tristeza enorme. Imaginemos al cerebro conforme va pasando el proceso de la adolescencia, que tenemos un jardín muy grande y tenemos que irle dando forma a ese pasto. Cuando eres niño, el cerebro es como si tuviera la zona gris del cerebro está completamente llenita. Conforme van pasando los años, esa zona se va encontrando formas, de tal manera que al llegar a la adolescencia ya están definidos esos surcos donde las hormonas, las neuronas van a hacer lo suyo en cuestión de llevar el alimento que nutre al cerebro, y las neuronas van a tener esta comunicación entre sí para poder tener la información precisa y concisa que necesita el ser humano para sus cambios, para su toma de decisiones, para que esas emociones las podamos transformar de una manera fisiológica, a sentirlas y a pensarlas y a ponerles esa etiqueta. Esta emoción, ¿qué me está haciendo sentir? ¿Qué me está haciendo pensar? Recordemos entonces que la emoción es fisiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que mi cuerpo empieza a experimentar. ¿Qué hacemos cuando algo nos da miedo? ¿Dónde sentimos eso? Normalmente la emoción de miedo la sientes en el estómago y puedes empezar a sudar, puedes empezar a estarte hiperventilando. No sabes por qué, pero estás sintiendo eso. ¿En qué momento puedes sentir esa emoción? Por ejemplo, cuando eres seguido por alguien, cuando eres asaltado porque no sabes qué es lo que sigue, o a veces los estudiantes cuando van a exponer no saben, como desconocen lo que sigue, empiezan a tener taquicardias. Normalmente piensan que les está dando un paro cardíaco. Hemos tenido alumnos que se estresan tanto porque van a tener un tema para exponer, que ellos aseguran que les duele el pecho, que sienten que en ese momento se van a desmayar, pero no, simplemente tienen miedo a lo desconocido. Pero ese miedo nos va a ayudar para poner en alerta a nuestro cuerpo, para poder reaccionar. Lo mismo la felicidad. Cuando tú estás contento, o sea, lo quieres gritar, te sale por los poros del cuerpo. Tus ojos se ven con una luz y tienes el deseo de contarle a las personas eso que te hace sentir feliz. Entonces, cuando notemos eso, hay que darle oídos a las emociones de los adolescentes, entender qué les está provocando esa emoción, ese sentimiento, en qué se convierte. Y aparte de que ya lo sentiste, lo estás procesando porque ya sabes hacia dónde te va a dirigir, cuál es el pensamiento que vas a tener con respecto a eso que acabas de experimentar. O sea, son cambios fisiológicos que son momentáneos, pero
que pueden ser placenteros o displacenteros, como hemos venido viendo en las etapas del desarrollo del adolescente. La conciencia, la zona de la conciencia, durante este periodo que, como les había yo comentado, que es la adolescencia tardía, que es de los 17 a los 21 años, ya en ese tiempo el adolescente ya debe de ser capaz de crear conciencia a partir de las emociones y de las experiencias vividas anteriormente. Constantemente va a estar su cerebro en esta zona reorganizándose, constantemente. Cada vez que él meta una nueva información con respecto a alguna situación que le está generando conciencia, eso se va a ir como que borrando y va a tomar lo último, como un archivo de cualquier programa que tú me digas, que tú le empiezas a hacer mejoras y lo vas guardando. Y mañana ya tuviste alguna otra idea para hacer tu trabajo mejor, más óptimo, y se va otra vez. Vuelves a meter la información y ya nada más le das guardar y se actualiza. Así sucede con la conciencia, aunque a veces algunos actos pueden quedar marcados y se pueden quedar guardaditos ahí, y en una situación similar pueden volver a salir a la luz. A veces pensamos que el adolescente es irresponsable en la toma de decisiones, que puede ser indeciso porque no elige una u otra cosa, porque aún todavía esa parte no la tiene bien estructurada, todavía no sabe exactamente qué es lo que quiere. Hay pocos adolescentes que sí saben hacia qué rumbo van, cuál es su objetivo. Su objetivo es terminar una carrera en medicina, por ejemplo. Ese es su objetivo. Su meta será llegar a terminar. Pero entre el objetivo y la meta está el hacer y el cómo hacer para llegar a esa meta. Y hay otro grupo de adolescentes que todavía a nivel medio superior no saben qué es lo que van a hacer en el año siguiente, por ejemplo. Normalmente cuando he tenido oportunidad, sobre todo con los niños de nuevo ingreso, de preguntarles eso. Dentro de un año, ¿en dónde te visualizas o cómo te visualizas? Y muy pocos son los que me responden, entrando al tercer semestre. Muchos dicen, no sé. Oye, ¿pero qué te gusta? No sé. ¿Y por qué estás aquí? Porque mis papás querían que yo hiciera esta carrera, porque ellos son enfermeros, son médicos, o son abogados, son contadores, y quieren que sigamos con la tradición familiar. Entonces es donde todavía el adolescente no ha generado esta conciencia de cuáles son sus habilidades, cuáles pueden ser sus limitaciones para llegar. O sea, sus papás van a querer que sí, a lo mejor sean médicos, sean contadores o abogados, pero en realidad la habilidad que tiene el chico no va enfocado a eso. Es más, ni él sabe si lo quiere o no. Por eso es necesario estimular el desarrollo de la conciencia, ya que las emociones en un momento determinado pueden tomar el control de esta conciencia, y entonces vamos a tener acciones que nos van a traer reacciones positivas o negativas. En el adolescente, por lo que hemos venido hablando durante todo este tiempo, parte del desarrollo es esta impulsividad, es estas ganas a veces de experimentar cosas que otros adolescentes lo hacen. Sobre todo tenemos en estas conductas de riesgo el que el adolescente quiere experimentar o quiere hacer cosas cuando está bajo el influjo del alcohol o de alguna droga, porque mi amigo lo hizo, porque mi amiga lo hace. Pero lo que no se pone a pensar el adolescente
es que no todos los organismos están capacitados para aguantar y para poder hacer ciertas cosas. Es bastante triste el que veamos adolescentes en estados de ebriedad total, pero lo que más causa alarma es cuánto alcohol le metieron a su cuerpo o cuánta droga pudieron ingerir en ese momento. A veces pensar, al menos yo, que cada día el aguante para este tipo de sustancias tóxicas para los adolescentes va en aumento. Como me escucharé muy viejita al decir, en mis tiempos, cuando yo fui adolescente, fue algo que nunca me llamó la atención. De manera breve les voy a contar mi experiencia y el encuentro con el cigarro. Yo iba en la vocacional número 6, ahí por el año del 84-85, iba en la tarde y yo vivía cerca del Palacio de los Deportes. Y entonces estábamos una vez en el salón y una de mis compañeras, que ya tenía en aquellos años sus 20, estaba fumando. Y entonces yo entré y le dije, ay, a ver, yo quiero. Y cuando lo iba a agarrar le dije, ay, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Y en ese momento me dice, no, ahora aprendes a fumar. Y sí, aprendí a fumar. Ya después, con el paso de los años, te pones a pensar y dices, wow, fue la emoción de ver qué se siente, fue el impulso de mi propia juventud, pero fue la estupidez también de mi propia juventud la que no me permitió en ese momento pensar que lo que estaba haciéndole yo a mi cuerpo era malo. Afortunadamente las bebidas nunca fueron parte de mi vida estudiantil. ¿Qué pasa cuando los adolescentes ya no tienen esta comunicación o este apego con sus familiares? ¿Cómo los hace sentir que de repente tu mamá te quiera apapachar delante de tus amigos, o que tu papá, con el que llevabas una super relación bien padre, de repente quiera juntarse contigo con sus cuates? Hay adolescentes que sí les encanta eso y que los papás incurren en conductas que no son propias de su edad, como por ejemplo ponerse a tomar junto con el hijo, ¿no? O irse de fiesta con las hijas, o el caso de una persona que va a dejar a su hijo al colegio y se despide de manera muy afectuosa y haciéndole mimos y guiños como si fuera un niño chiquito, y es observado por sus compañeros. La incomodidad que les hace sentir es la frustración que sienten de no poder quitarle la mano a la mamá, aunque sí hay quienes son groseros, agresivos con sus padres. Pero esto es el proceso por el cual está atravesando el adolescente, que no atina o no tiene la conciencia justamente de que es un proceso y que todo proceso va a llevar cierto tiempo y que van a existir ciertas características, no nada más son las biológicas, que estamos hablando que son las fisiológicas, las biológicas, las psicológicas. Entonces, nada más ellos se van por la cuestión del aspecto. Eso es lo que los adolescentes refieren. Las otras les da pena manifestar cómo se sienten, qué les hace sentir el que tu mamá, el que tu papá te haga o te diga una palabra o algún acto como un abrazo delante de la gente. Para ir cerrando, vamos a definir que el control de las emociones se va a denominar inteligencia emocional, teniendo así que la inteligencia emocional es la capacidad de identificar, entender y manejar las emociones correctamente para que éstas
nos puedan permitir las relaciones con los demás, a manejar el estrés, a liberar ciertos obstáculos y poder concluir así nuestras metas y objetivos trazados. Los procesos de la inteligencia emocional son 3, que van a ser la percepción, la comprensión y la regulación. ¿Qué quiere decir esto? La percepción es reconocer de forma consciente nuestras emociones e identificar lo que sentimos y ser capaz de verbalizar esta emoción. La comprensión va a ser el integrar lo que sentimos dentro de nuestro pensamiento, y la regulación es la forma que vamos a dirigir y manejar estas emociones, tanto positivas como negativas. Entonces, dentro de las cosas que debemos de considerar y de tomar en cuenta es que no podemos ahogar nuestras emociones, no las podemos reprimir, las tenemos que regular. Si estás muy, pero muy enojado, no es bueno que explotes de una manera abrupta. Es necesario que evitemos una confrontación física. Necesitamos mantener la calma para no llegar a una violencia innecesaria, en la que no solo puede salir lastimado uno, sino pueden salir lastimados mucho más personas. Para poder realizar esto, yo te sugiero que trates de hacer una serie de respiraciones que te permitan regularizar tu ritmo cardíaco. Si tienes la oportunidad de retirarte de ese evento, hazlo. No tiene sentido que te quedes alterado en una situación, ya que, como te lo vuelvo a comentar, existe la gran posibilidad de que pongas en riesgo tu integridad física. Entonces, ya en un estado de tranquilidad, podemos darle solución a esos problemas, a esos malos entendidos o malas interpretaciones, y podemos dar nuestro punto de vista desde lo que sentimos y lo que pensamos, así como la otra parte también te puede decir qué sintió y qué pensó ante esta situación. Los beneficios que tiene una inteligencia emocional sana son varios. Están desde mejorar tu salud física. Cuando tus emociones están bien reguladas, te sientes bien. No te sientes cansado, no tienes pensamientos intrusivos. Puedes tener una mejor gestión de tus problemas emocionales. Puedes tener resolución de conflictos. Puedes evitar conductas de riesgo y te puedes responsabilizar de todos tus actos. En cambio, si no manejamos bien esto, vamos a tener un deterioro físico, mental y vamos a tener en conductas de riesgo. Para finalizar, quiero compartirte un pensamiento de Joshua Friedman. Él es un autor de inteligencia emocional. Y creo que estas palabras, estas líneas van a resumir completamente lo que hemos venido hablando durante este tiempo. La inteligencia emocional es una forma de reconocer, entender y elegir cómo pensamos, sentimos y actuamos. Forma nuestras interacciones con otras personas y nuestro propio entendimiento. Define cómo y por qué aprendemos, nos permite establecer prioridades, determina la mayoría de nuestras acciones diarias. Y la investigación sugiere que determina al menos el 80% de éxito en nuestras vidas. Con estas palabras cerramos, a manera de resumen, el contenido de esta presentación. Asimismo, espero que esta información les sea de utilidad. Si ustedes me lo permiten, quiero hacer un reconocimiento al personal docente y a nuestras autoridades de plantel, estatales y de la Secretaría de Educación Pública, quienes están haciendo un esfuerzo titánico por poder llevar información, seguir con los planes y programas de estudio ante esta contingencia que nadie la esperaba. De igual forma,
agradezco la oportunidad de participar en estas actividades que nuestras autoridades planificaron para apoyar y dotar de las herramientas necesarias a nuestros adolescentes, quienes son y serán siempre la esperanza de nuestro país. Agradezco su atención y reitero mi compromiso y mi disposición para apoyar en lo que pueda. Mi correo aparece en la pantalla. Les deseo una muy buena tarde y sigamos sumándonos a estos esfuerzos. Gracias.